Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Les saludamos cuando son las 14 horas con un minuto, las 2 de la tarde con un minuto, aquí en la Ciudad de México, en la zona central. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, desde este espacio de no apto para cínicos. Les saluda con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, y ya saben, como siempre también nuestra querida productora Lourdes Salas, mejor conocida por todos ustedes como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues en Estados Unidos las cosas siguen prácticamente dándose a cuentagotas, aunque se ha puesto hoy muy interesante la situación. Hoy parece ser que finalmente este respaldo uniforme que tenía Donald Trump entre las filas del Partido Republicano comienza a resquebrajarse. Hoy por primera vez escuchamos al senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, un viejo aliado de John McCain y además un incondicional aliado también de Donald Trump. Por primera vez se pronuncia y dice que el presidente electo o el ex vicepresidente Joe Biden tendría que recibir ya los informes de inteligencia, todo esto en el marco de un proceso de transición en toda regla, como tiene que ser, porque a juzgar de los resultados, si nos atenemos a las matemáticas, Joe Biden es el candidato ganador indiscutible de las elecciones presidenciales que ya lleva más de una semana que se celebraron. Por otro, en otro frente, hoy se supo también que Joe Biden, independientemente de si el presidente Donald Trump le reconoce o no su victoria, ya ha designado a Ron Klain, uno de sus más estrechos colaboradores, como su jefe de gabinete. Y todo esto mientras han comenzado a circular rumores y especulaciones que maneja la cadena de televisión CNN. Estos rumores aseguran que si el presidente Donald Trump no ha reconocido, es uno, porque está tratando de salirse con la suya, cosa que ya es cada vez más difícil, y dos, porque está tratando de ganar tiempo para ver en qué medida puede diseñar una estrategia legal para perdonarse a sí mismo antes de dejar la presidencia. Ya saben que hay muchas causas abiertas pendientes de Donald Trump ante la justicia. Está el tema del impago de impuestos y evasión fiscal, está el tema del acoso sexual de muchas mujeres, están múltiples denuncias que siguen abiertas, pero especialmente el tema del fraude fiscal que se sigue investigando desde una corte de Nueva York. Aquí se están explorando tres posibles variables. ¿Se acuerdan que cuando durante la presidencia de Richard Nixon también se estudió la posibilidad de que Richard Nixon se perdonara a sí mismo? Pero pues no fue posible, tuvo que renunciar. Entonces hay quien asegura que analistas constitucionales y legales dicen que a lo mejor Mike Pence, en su calidad de vicepresidente antes de abandonar el cargo, puede perdonarlo. Otra posibilidad es que el Congreso introduzca una iniciativa de ley para perdonarlo, pero esto yo lo veo bastante complicado, o que el presidente se perdone a sí mismo, así como ha perdonado a sus grandes amigos, como perdonó al alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, que fue sentenciado por una corte federal por crímenes de odio, por actos contra los inmigrantes, y sin importarle eso, Donald Trump lo perdonó. Entonces, ¿hasta qué punto Donald Trump puede perdonarse a sí mismo antes de dejar la Casa Blanca? Yo lo veo muy complicado, porque seguramente si él decide recurrir a esta insólita decisión, seguramente vas a ver muchísimos litigantes que van a desafiar ese perdón presidencial que le favorecería a él mismo. ¿Qué más tenemos? Pues efectivamente, como les decía, el vicepresidente Joe Biden ha designado a Ron Klain como su jefe de gabinete, y uno más que se suma a la lista de jefes de Estado y de gobierno que han felicitado ya a Donald Trump es el Papa Francisco. El Papa Francisco tuvo hoy una conversación
Presidente electo. con el presidente electo, y en esta conversación le había transmitido sus felicitaciones. Esta es una nota que ya llevamos en nuestra sección de la jornada, en la sección internacional, en la que es una nota en la que se establece ya que el Papa bendice y felicita a Joe Biden. Dice: el Papa Francisco habló el jueves por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para darle sus bendiciones y felicitaciones por su victoria. Así es que tenemos ya a un líder internacional, en este caso el jefe de la Iglesia Católica, que ha felicitado a Donald Trump. ¿Qué más podemos decir? Bueno, acuérdense que la felicitación del Papa Joe Biden es significativa en tanto que Joe Biden es el segundo presidente de Estados Unidos de confesión católica. El último había sido John F. Kennedy, asesinado en 1964. Así es que el Papa Francisco se suma a la lista de grandes líderes en felicitar a Biden. Ya sabemos que el Papa Francisco no tenía una muy buena relación con Donald Trump, y a pesar de que Donald Trump se llevó a toda su familia al Vaticano, incluida a sus hijos, a sus yernos, para que felicitaran al Papa. ¿Se acuerdan esas fotos de cara de circunstancia del Papa Francisco, que no estaba muy contento de recibirlos? Y últimamente, más recientemente, dio muestras de este rechazo o desacuerdo con la administración cuando se negó a recibir al secretario de Estado, Mike Pompeo, cuando esto fue con el fin de entrevistarse con el Papa. El Papa no lo quiso recibir porque además ya estábamos en tiempos electorales. Bueno, ¿qué vamos a ver también en el ámbito de México? Yo creo que una noticia muy interesante es la de que el presidente dio a conocer hoy una iniciativa de ley que intenta terminar con el outsourcing, o por lo menos con los abusos, con los excesos del outsourcing. Y es interesante, les voy a decir por qué, que el presidente de México impulse esta iniciativa, que por cierto ya ha desatado las protestas de Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex. Es un indicativo de que el presidente de México empieza ya a contemporizar, a negociar y a ponerse, digamos, en la misma frecuencia del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Por qué razón? Joe Biden, no se nos olvide, fue impulsado, apoyado por los poderosos sindicatos en Estados Unidos. Y los sindicatos de Estados Unidos, uno de los cuestionamientos que hacen es precisamente en México contra la pervivencia del outsourcing, que prácticamente ha perpetrado una serie de abusos contra millones de trabajadores que no tienen ni seguridad social, no se les pagan sus beneficios, son despedidos cuando al patrón se le pega la gana, porque no está viendo que hay unos ingresos que tenga que justificar, que tengan que... Es decir, se deshacen de los empleados, en pocas palabras, para aumentar sus ganancias. Entonces, hoy el presidente presentó esta iniciativa y es muy interesante. Vamos a hablar también... hoy sorprendió el secretario de Hacienda al desmentir al columnista del Financiero, Darío Celis. ¿Se acuerdan que ayer lo mencionábamos? Que Darío Celis adelantaba ayer que se iba el se iba Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda al Banco Mundial. Pues hoy lo desmintió el propio Arturo Herrera. Esto demuestra que yo ayer decía que Darío Celis es un columnista generalmente bien informado, pero se me pasó algo por alto. Los columnistas políticos o financieros antes gozaban de una información privilegiada, muy buena,
que era muy difícil, ¿no?, que alguien la rebatiera, porque eran las correas de transmisión del poder. Hoy no, muchos de estos columnistas vuelan, y muchas veces son desmentidos porque ya no. Antes, ¿se acuerdan cuando Carlitos Loret de Mola daba sus exclusivas? Porque le filtraban mucha información, todos los columnistas políticos se llevaban las exclusivas, y pues ahora ya no es así. Ahora ya Presidencia ya no filtra noticias como antes, sobre todo a los columnistas, para que estos conviertan estas exclusivas en su principal divisa, su divisa más importante para seguir cobrando el famoso chayo. Y hablaremos ya por último también del tema de la pandemia, que no podemos ignorar porque las cosas, sobre todo en Estados Unidos, están muy, muy, muy preocupantes. En todo el mundo. Bueno, en toda Europa. En toda Europa, en todo el mundo. Así es que así arrancamos con estas versiones de que el presidente Donald Trump se quiere perdonar a sí mismo. Es una versión que está manejando la cadena CNN. ¿Hasta qué punto es factible? Bueno, la cadena CNN cita a personas familiarizadas con estas negociaciones y aseguran que el presidente Trump, en pocas palabras, quiere cubrirse las espaldas. Así es que en este contexto es muy posible que la estrategia del presidente Trump de resistirse a reconocer la victoria de Joe Biden tenga como fin ganarle tiempo al tiempo, con el fin de conseguir negociar un perdón. Ya saben, la clásica frase de al enemigo hay que tenderle puente de plata, es lo que está buscando Donald Trump, pero yo mucho me temo que desde el Partido Demócrata yo sospecho que entre quienes más se opondrían a esta posibilidad sería Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. ¿Se acuerdan cuando en el Congreso los demócratas estaban presionando para que se enjuiciara políticamente a Donald Trump? Quien se opuso con mayor vehemencia fue Nancy Pelosi, porque, según recuerdo, dijo Nancy Pelosi: yo prefiero que no se le enjuicie políticamente, pero que termine en la cárcel por todos los delitos que ha cometido. En otras palabras, vamos a esperar, hay que tener paciencia, porque un juicio político sabía ella que era imposible de ganar mientras los republicanos tuvieran el control del Senado. Así es que ahora Nancy Pelosi yo no creo que apoye una iniciativa de ley para que desde el Congreso se le conceda este perdón por adelantado a Donald Trump. Tampoco creo, bueno, aunque yo no descarto, porque tiene como abogados ahí a Rudolph Giuliani, que seguramente le están aconsejando para que se perdone a sí mismo. Pero, en fin, están en esas. Pero al mismo tiempo, resulta ser que ya en el seno de la propia familia de Donald Trump ya hay jalones de greñas, porque resulta ser que Jared Kushner e Ivanka Trump ya se dieron cuenta que matemáticamente va a ser imposible que Donald Trump pueda reclamar una victoria de aquí al 8 de diciembre. Ayer dije 14 de diciembre, me equivoqué, es el 8 de diciembre, cuando se reúnen los colegios electorales que tienen que votar y certificar la victoria de Joe Biden. Ellos creen, Ivanka y Jared, que va a ser muy difícil, que para ese entonces matemáticamente Trump consiga superar la victoria o anular la victoria de Joe Biden. Por tanto, ellos ya le están instando para que poco a poco vaya cooperando en este proceso de transición que se resiste a iniciar. Ustedes saben que hay una ley que, si no mal recuerdo, es una ley que se modificó en el año 2010 para que desde la administración del presidente saliente se asignaran presupuesto, una partida de más de $6 millones, se asignaran oficinas a la administración entrante para que se iniciara este proceso de transición. ¿Por qué es muy importante este proceso de transición? ¿Por qué? Porque el gobierno entrante tiene que hacerse con las riendas del gobierno que van a heredar de Donald Trump, pero también porque viene un proceso de auscultación, se llama en inglés the vetting process, el proceso de certificación
de todos y cada uno de los 4,000 puestos que tienen que repartirse, porque hay 4,000 cargos que tienen que cambiar de bando. Entonces, este presupuesto de transición y las oficinas sirven para eso, para irse haciendo con las riendas, para ir vetando a los nuevos funcionarios que entran con el gobierno de Joe Biden. Y además, hoy, insisto, ha sido muy significativo que finalmente Lindsey Graham, un senador republicano por Carolina del Sur, que realmente ha traicionado no solamente la memoria de quien fue su mentor, John McCain, sino que ha traicionado en muchas ocasiones las bases de su propio partido al ponerse incondicionalmente del lado de Donald Trump. Pues hoy Lindsey Graham ha dicho, no, ya es necesario que Joe Biden reciba los informes cotidianos de nuestros servicios de inteligencia. Otro tema interesante que se está produciendo. Ayer les hablábamos que se produjo un descabezamiento de los altos mandos del Pentágono, y eso comenzó a preocupar a muchísimos. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump, al meter a incondicionales para dirigir el Pentágono, estaba lanzando una señal muy inquietante para aquellos que dicen, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está tratando de hacerse con el control él del ejército? O sea, esto solamente lo hace alguien que es un aspirante a dictadorzuelo, ¿no? Pero hoy nos enteramos también que la administración Trump acaba de cesar a 2 funcionarios del Departamento de Seguridad Interna. Una funcionaria que tiene que ver con las relaciones del Departamento de Seguridad Interna con relaciones internacionales, y otro funcionario que tiene que ver con la ciberseguridad, que esto es un tema grave. Entonces, todavía no se entienden muy bien estos despidos en el seno del Departamento de Seguridad, pero el hecho de que Donald Trump esté descabezando y despidiendo a gente que él considera que no estuvo de su lado de manera incondicional. Acuérdense que ayer mencionábamos que también en la lista negra están la directora de la CIA, el director del FBI, y la lista sigue creciendo. Yo creo que Donald Trump va a sacrificar, va a haber una noche de cuchillos largos antes de que deje a la Casa Blanca, y sobre todo va a tratar de perdonarse a sí mismo. ¿Lo conseguirá? Solamente el tiempo tiene esa respuesta. Bueno, y ya vamos a saludar a nuestros queridos amigos. Sí, pues mira, están con nosotros Victoria Román Ceballos, nos saluda, igual que Cecilia Martínez, Manuel Casas, José Romero desde Penn State, Juan Polainas, que está en Lafayette, California. Dice, hi, hello everybody, saludos desde Lafayette, California. Traten de hablar del gringo que denunció el fraude con votaciones. Sí, eso lo mencionamos, ¿no? Había un republicano simpatizante de Trump que utilizó creo que la credencial o documentos de su abuela, que ya estaba muerta, o de su madre, para votar a favor de Trump, pero también hay otros casos más. Lo dice Pachi Pachi, saluda, Jolimé, saluda. José Romero pide likes, también Jolimese. Manuel Casas dice, siempre los que repelan es porque se les fuga el dinero, y si repela el Gustavo es un buen indicativo. Jolimese dice, Jaime, el gobierno también trabaja con empresas outsourcing, principalmente en el área de mantenimiento y limpieza, son los más explotados. Luego Amelia Salas nos saluda, Elizabeth Olmedo nos saluda, Philip de Baker, hola a todos, María Zambrano, saludos, Angélica María, buenas tardes, y Philip de Baker dice, yo sigo con la idea que Trump está preparando un golpe. Pues todo parece, ¿no? Parece como que quiere dar un golpe, pero los vientos ya no están soplando a su favor, y el hecho de que su hija Ivanka y su yerno Jared ya estén llamándolo a que entre en razón, pues es significativo, aunque su hijo Don Jr. y Eric, que son muy atrabancados, dicen, no, esto vamos a llevarlo hasta el final. Sí. ¿Quién va a ganar? Hoy hay un buen artículo en el Washington Post
que es de Margaret Sullivan y que habla, bueno, el titular está muy bueno porque dice, ¿cómo cubrir un golpe o lo que sea que Trump está intentando? ¿Qué pasa? Ni él mismo lo sabe, o si lo sabe, no sabemos qué tan perdido está, ¿no? Porque dice, el presidente Trump perdió, la nación lo sabe, el mundo lo sabe, y aunque no lo admitirá, ciertamente también lo sabe. Así es. Y Aunque afirme lo contrario, ¿y a dónde va a llevar todas sus afirmaciones en contra de la verdad? Pues según lo que dicen todos los analistas, pues no le lleva a ningún lado. Solo hacer tiempo para provocar más problemas. Y me llama la atención a mí que que quiere ahora elegir un imperio en los medios digitales para enfrentarse a Fox News. Uh-huh. Están disparando por muchos lados. Está de verdad que... y por cierto, hoy también habló Joe Biden con el presidente de Corea. Sí. Y le dijo, asaseo. Y el presidente ya acordó reunirse con el presidente de Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in de Corea del Sur, ha felicitado por teléfono al presidente Joseph Biden. Ayer lo felicitó y al parecer hay planes para que se encuentren pronto después de la inauguración de la presidencia de Joe Biden. El presidente también habló con el Papa, como ya habíamos dicho, también con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, y pues también pues ya sabemos que en la Unión Europea ya son varios, entre ellos Angela Merkel, que fue quizá yo creo que una de las primeras en felicitarlos, y quienes lo han felicitado pues son, ya saben, el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente Xi Jinping de China, aunque cada quien por razones distintas. En el caso del presidente de México, ya el propio presidente se ha encargado de explicar. Yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho bien en esperarse a que el próximo 8 de diciembre se certifique la victoria de Joe Biden. Ya falta poco, el 8 de diciembre, para que entonces sí ya haya la felicitación oficial. Yo sospecho, tengo la ligera sospecha de que en el equipo de Joe Biden, donde ya se integró, por supuesto, les comenté ayer, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Yo creo que Roberta Jacobson es suficientemente inteligente como para entender las resistencias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Imagínense, si Donald Trump está descabezando a los jefes del Pentágono, amenaza con despedir a la directora de la CIA, es una bestia que está herida, que se está viendo cada vez más arrinconada, incluso ya está pensando en la posibilidad de perdonarse a sí mismo. No quiere blindarse, él sabía que un segundo mandato le iba a blindar, le iba a permitir blindarse aún más de todas las crímenes que ha cometido, porque hay que decirlo, Donald Trump es un criminal, yo creo que es uno de los principales criminales que han ocupado la oficina oval de la Casa Blanca. Yo no tengo duda, los delitos que ha cometido de defraudación fiscal, la muerte bajo circunstancias muy extrañas de su amigo, el que se iba de él de parranda, Epstein, que murió en la cárcel bajo extrañas circunstancias. Hay una serie de relatos de crímenes, de fraudes, y yo creo que por eso Donald Trump quiere blindarse desde el frente político y judicial.
Otra cosa es que lo consiga, ¿verdad? Dice Victoria Román Ceballos, yo creo que de todas formas sigue siendo un peligro para el mundo, por eso hay que tener cuidado, coincido. Eh, Dice, porque está poniendo tanta atención en el supuesto fraude, mientras la gente está centrándose en eso, no están viendo las otras cosas que está haciendo, como una cortina de humo. Exacto, yo coincido contigo en eso. Amelia Salas, tenemos un viejo lobo de mar. Yo coincido aquí con Amelia Salas. Sabe, el presidente AMLO sabe que no nos conviene ningún pleito o venganza del señor Trump en estos momentos. Yo creo que en ese sentido la sabiduría política, y fíjense, yo creo que más que la sabiduría y la intuición política de Andrés Manuel López Obrador pues imagínense, ya tiene el colmillo retorcido. Además, yo sospecho que el equipo de Marcelo Ebrard lo ha asesorado bien. Y me refiero al equipo que integran la propia embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, con el equipo de Jesús Seade, que es el subsecretario para América del Norte, que por cierto le mandamos un saludo a don Jesús Seade, que ayer fue condecorado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que se merece ese premio. Jesús Seade es un hombre, es un buen hombre, es un hombre honesto, y a pesar de, ¿se acuerdan que lo acusaron de fraude, de haber cometido fraude? Él se defendió y demostró que nada de fraude. Y es un hombre realmente no solamente honesto, sino que además muy eficiente, muy eficaz como funcionario mexicano. Dice Philip de Becker, en Europa ya sufrimos tres locos como Trump. Se refiere Philip a Mussolini, Hitler y Franco, pero Trump es más peligroso porque tiene el dedo en la bomba nuclear. Así es, así es, así es, así es. Pues así están las cosas de interesantes. Dice Angélica María, hablan de Trump como si fuese eterno y está mayor. Hay una gran posibilidad de que muera pronto. Nótese que no le deseo la muerte a nadie, pero no tiene la mejor salud. Yo estoy de acuerdo contigo, biológicamente no es eterno, pero las ideas que ha Inoculado. inoculado y sobre todo espoleado, agitado. O sea, el trumpismo va a permanecer ahí. Se puede morir Donald Trump, pero el trumpismo, que es una forma de un neofascismo, ahí va a seguir. No, es neofascismo. Ahí va a seguir Angélica María. Y no es que Donald Trump haya sembrado la semilla de esa forma de neofascismo o de racismo. O más bien las ha regado para que... Exacto, esa semilla, el terreno siempre ha sido propicio en Estados Unidos para que el racismo vuelva a sacar lo peor de sí, dependiendo sobre todo de los ciclos electorales. Acuérdense que el odio y el linchamiento, hay muy pocos libros, hay muy pocos periódicos y medios de comunicación que hablen, por ejemplo, del linchamiento sistemático que han sufrido, por ejemplo, inmigrantes. Siempre se habla del linchamiento que ha sufrido la comunidad afroestadounidense, pero los mexicanos han sido linchados como no tienen una idea. Un día de estos vamos a hablar de eso porque la historia es terrible, de cómo se han perpetrado crímenes de odio, linchamientos de inmigrantes mexicanos. Y entonces, este viejo demonio que habita y que poco a poco muchos pensamos, por ejemplo, que con la victoria de Barack Obama, ese demonio finalmente había sido derrotado. Pues miren, llega un personaje como Donald Trump y lo resucita, le da oxígeno. Y entonces no es que la amenaza de Donald Trump se termine de acá a mañana, no. Él se va a aprovechar, porque acuérdense que ahora, y no hablo solamente de Estados Unidos, el populismo ha florecido. ¿Y saben por qué ha florecido? Porque la gente ya está cansada de los partidos políticos. La gente está decepcionada de los políticos, de la clase política, a la que considera corrupta. Entonces, cuando vienen este tipo
de épocas en las que los partidos políticos están de capa caída, emergen los populistas, los Mussolinis, los Hitlers, que llegan y que se venden, se presentan a sí mismos como aliados del ciudadano de a pie, ese que ha aguantado las injusticias de las clases altas y opresoras, ¿no? Eh, pero yo creo que por eso mismo Donald Trump tuvo tanto éxito. Porque Donald Trump no es un político sofisticado, no. Es un simple populista. Ni siquiera tiene empaque intelectual Donald Trump. Donald Trump no es un hombre culto, no sabe de historia, no conoce la historia. Yo creo que es uno de los presidentes más incultos que ha tenido la oficina oval de la Casa Blanca. Sí, no, y además no olvidemos que ha sido que las mentiras de Donald Trump, la conspiranoica idea que tiene de todo, permean mucho, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que son de su órbita de ultraderecha. Y están vivos, están ahí y son los primeros que siembran el desconcierto. Por ejemplo, hay una página que se llama The Getaway Pundit, que el mismo lunes destacaba que se estaba haciendo todo para robar la elección y se estaba confabulando para convocar la elección de Joe Biden como una mentira. Decía, eso empezaron a decirlo cuando se dijo que Biden había ganado ya el voto popular y había cruzado el umbral de los 270 votos electorales. Y empezaron a describir todo como un fraude masivo demócrata en Nevada, Wisconsin, Michigan, Georgia y Pensilvania. Entonces es algo que ya tenían muy preparado y muy hecho, de la misma manera que John Knowles, el editor de Breitbart News, el mismo lunes abrió su columna diciendo que Joe Biden no es presidente electo y continuó acusando a los medios de comunicación de descartar la posibilidad de un fraude electoral generalizado antes de que nadie lo haya hecho. O sea, este tipo de propaganda cunde muy rápido porque los trumpistas son millones en Estados Unidos, sí, y desparraman este tipo de necedades por todas partes, ¿no? Dice, también por ejemplo, Dan Bongino, que es experto de la derecha, tiene muchos lectores en las redes sociales, usó su plataforma para decir que las elecciones no habían terminado, no hay nada que conceder, dijo este martes en su podcast, y dijo, esta carrera aún no ha sido definida, ¿no? O sea, necesitamos la certificación formal de los votos, etcétera. Todas estas formas que han usado la ultraderecha para negar que la votación fue legal y fue justa. Pues han dicho que no, que eso hay fraude y todo lo más, pero desgraciadamente solo han movido las aguas, pero no han presentado ninguna prueba, ni una sola, que certifique que lo que dicen es cierto. Sí. Entonces, pues están sobre eso, ¿no? La gran época, y es un periódico internacional que está afiliado al movimiento religioso Falun Gong, puso en su titular el domingo que el resultado de las elecciones en Estados Unidos no está claro en medio de recuentos pendientes y desafíos legales. Pues todas estas declaraciones corroen la confianza en la verdad, especialmente entre las personas que ya estaban convencidas de que las elecciones iban a ser amañadas, porque eso fue lo que Trump y todos sus círculos lo dijeron meses antes, muchos meses antes. Bueno, aquí me dice Angélica María, ¿qué quiere usted decir por populista, don Jaime? A ver, es una buena pregunta, porque a veces aquí siempre hay un peligro con el tema de las etiquetas, porque se puede decir que
¿Donald Trump es populista? Sí, evidentemente. ¿Se puede decir que Andrés Manuel López Obrador es populista? También. Pero hay que aclarar, Obama, como tú decías, se decía populista. Pero hay una gran diferencia. Obama, y el propio Andrés Manuel lo ha dicho, si ustedes creen que trabajar desde el poder para ayudar a la gente es ser populista, si ustedes creen que repartir mejor la riqueza, meterse con que los ricos paguen impuestos o los impuestos que nunca han pagado mientras los pobres siguen pagándolo. Si ustedes quieren si ustedes se quedan porque yo corrige y me dicen populista, pues soy populista. Es decir, hay un populista que es aquel estadista o líder político que se preocupa por las necesidades de su gente, del pueblo, como fue Obama cuando impulsó la ley de la salud conocida como el Obamacare. Era un populista, sí, pero un populista con bases sociales muy arraigadas. Hay quien dice que el presidente Obama era socialista, en cierto sentido sí que lo es, sí que lo es y lo ha sido. Si no, no hubiera promulgado una ley como la ley de salud. Andrés Manuel López Obrador es populista, pues sí lo es, porque está trabajando a favor de revertir toda esta injusticia social, toda esta segregación económica que permitió que un puñado de gente se hiciera con la riqueza de la nación, mientras más de 50 millones de personas viven en la pobreza. ¿Eso es populismo? Sí. Ahora, el populismo, el tipo de populismo de Donald Trump es el más pernicioso, es el más criminal. ¿Por qué? Porque son gentes que utilizan elementos del populismo para beneficiarse a sí mismos, para mantenerse en el poder, para engañarle a la gente, para meterle a la gente el dedo en la boca y decirles, vean ustedes toda la pobreza que ha causado Donald Trump. Vean ustedes las muertes que ha causado Donald Trump con la pandemia. Estados Unidos está viviendo hoy una situación realmente gravísima. Es una tragedia. Han alcanzado más de 100,000 muertos, más de 100,000 infectados por día. Es increíble. Mientras él miente, sigue mintiendo y le dice a la gente, no se pongan cubrebocas. ¿Ven? Utilizan a la gente en su favor, las engañan, las utilizan. Él no paga impuestos y la inmensa mayoría se paga. Se benefician del pueblo. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Cuando hablo de el daño que ha causado Donald Trump. A ver si lo encuentro por aquí. Pues no lo encuentro. A ver si al rato lo localizo. Pero en pocas palabras lo que estoy tratando de decir es que Donald Trump realmente es un populista de mucho miedo. Adolf Hitler. Bueno, ya lo dijo Noam Chomsky. Noam Chomsky. Que es más peligroso que Hitler. Sí, o sea, Donald Trump es más peligroso, y yo coincido con Noam Chomsky, que Hitler, que Mao Zedong, Mussolini. Entonces yo creo que hay grandes diferencias, pero qué bueno que haces la pregunta, Angélica. Dice Antonieta Carlos, ¿cómo explica que una buena parte del voto afro-latino mexicano fue para Trump, siendo tan nefasto? Porque hay que entender, fíjense que esto tiene mucho que ver con la política, cómo se practica hoy, cómo se entiende, el manejo de los medios de comunicación. Hay un personaje que seguramente ustedes conocen en la historia que se llamaba Joseph McCarthy. Joseph McCarthy fue un populista en Estados Unidos, un republicano, de mucho miedo. Fue el que inició todas estas campañas contra escritores, intelectuales,
directores de cine de Hollywood, que los acusaba de ser comunistas. Y Joseph McCarthy se encargó de sembrar en la opinión pública de Estados Unidos este miedo a los comunistas. Eran como poco menos que demonios, ¿no? Entonces, fue tan hábil, que también consiguió engañar a los medios de comunicación. Y hasta llegó un punto que el poder de McCarthy fue tal, se metía con la esposa del presidente, se metía con todo el mundo, mandó a la cárcel a no sé cuánta gente. Hasta que llegó un momento en que periodistas de la época, de la década de los 50, 60, decidió ponerle un alto, y entonces, sobre todo desde la televisión, fíjense, periodistas adelantados a su tiempo, empezaron a permitir que hablara McCarthy, pero al mismo tiempo empezaron la cultura del llamado fact-checking. Iban compulsando lo que decía McCarthy con la realidad, que es lo que hacen hoy muchos con Donald Trump. Y entonces la gente empezó a darse cuenta. O sea, esto que ha hecho Trump no es la primera vez. Y saben que el poder, miren, si hay algo que uno de los grandes defectos de nosotros como tenemos como seres humanos, es que tenemos mucho al autoengaño. Nos gusta autoengañarnos. Y entonces imagínense, si nosotros nos gusta autoengañarnos, llega un personaje como Trump. Yo he conocido hispanos, latinos, inmigrantes, sin papeles, que le creen todo a Trump. ¿Qué tiene que ver esto? Pues el tema de la educación. ¿Por qué, por ejemplo, el electorado que ha apoyado a los más de 70 millones son gente del sector rural? Es poca educación. ¿Y por qué votaron por Joe Biden gente universitaria, de zonas suburbanas, mujeres? ¿Por qué? Porque la educación es un factor muy importante. Entonces, el fenómeno de los inmigrantes que votaron por Trump o de los hispanos está directamente relacionado con esto. Sobre todo porque algunos, a pesar de todo, les ha ido bien. Hay algunos, por ejemplo, los cubanoamericanos, siempre les ha ido bien con el Partido Republicano, porque han sido inmigrantes de excepción que no han sufrido como los inmigrantes de Centroamérica o de México. Entonces, pero todo tiene que ver con el tema de la educación, ¿no? Sí, yo leí, por si tiene más referencias, en el New York Times leí un artículo de opinión de Isbeth Verde, que es editora de la sección de opinión ahí en el New York Times, y ella dice, soy latina y todavía no sé qué significa eso, ¿por qué votaron tantos latinos por Trump? Y dice que le llamó mucho la atención que en las encuestas de salida del día de las votaciones, la CNN haya hecho una encuesta y se dieron cuenta que Trump había obtenido más votos latinos en varios estados en comparación de los que votaron por Trump en 2016. Y eso es impresionante, ¿no? Porque dice, ¿cómo? ¿Por qué votaron por Trump? Y entonces dice que muchas personas se sorprenden de esos números, pero que no debería de ser así, porque ya desde 1984 el 37% de los latinos votaron por el republicano Ronald Reagan. En el 40% más adelante, la siguiente elección votaron por George W. Bush y también republicano en 2004. Sería fácil minimizar esto con los argumentos de que son votantes que se odian a sí mismos o que son racistas. Esa es, sin embargo, una forma simplista de ver a este grupo demográfico tan diverso y complejo. La razón por la que el voto latino desconcierta es porque no existe, así como no existen los temas latinos. Si queremos entender cómo votan los latinos, debemos comenzar por retirar la palabra latina por completo y tal vez también la de hispano, un término usado por primera vez en Estados Unidos en 1970 en el censo. Entonces dice, porque lo único que los unifica es que hablan el mismo idioma, solamente, pero no tienen las mismas vertientes y la misma información, es muy y heterogéneo, la misma cultura política y todo lo demás. Y sobre todo la información.
¿no? Dice, los latinos, como todos los estadounidenses, están motivados por los temas que les afectan Sí, y directamente. por ejemplo, lo que dice Panfifaf, los latinos que apoyan a Trump son católicos o cristianos por el aborto y los venezolanos por el tema del socialismo. Exacto, o sea, esa es la diferencia. No son un solo grupo, lo único que tienen es que son hispanohablantes. Sí. Y ella misma es hispanohablante, entonces dice, pero ¿por qué nos meten a todos en el mismo cuento? ¿No? Bueno, pregunta Lourdes García López. Jaime, ¿qué opina de que Biden haya calificado a Julian Assange como terrorista de alta tecnología? Porque en muchos sentidos Julian Assange jodió a los demócratas durante las pasadas elecciones, porque no cabe duda de que la filtración que hicieron los rusos se la dieron a Julian Assange y Julian Assange la filtró. Está demostrado. Ahora bien, por eso Biden, porque además Biden, no hay que olvidar, Biden no es el caballero blanco si se le compara con Donald Trump. Biden es un hombre del sistema. Yo les he dicho que Biden es el demócrata más republicano que ustedes se puedan encontrar. Y Joe Biden siempre va a estar con la comunidad de inteligencia, que son los intereses de Estados Unidos, y por eso encasillan a Julian Assange como un terrorista tecnológico. Y claro, Julian Assange es un personaje polémico, polémico. Yo tengo colegas periodistas que lo consideran un ser despreciable, pero no cabe duda que Julian Assange, como Julian Assange y Edward Snowden, le han hecho un gran servicio a la comunidad internacional, porque han puesto al descubierto la forma en que opera el sistema de inteligencia de Estados Unidos, que nos espía a todos, a todos. El servicio de inteligencia de Estados Unidos no conoce fronteras. Y cuando Julian Assange y Edward Snowden los pusieron en evidencia, por eso, pues porque iba contra los intereses de la inteligencia de Estados Unidos. Dice Panfi, yo soy católica, sigo canales católicos y están súper a favor de Trump, que hasta lo idolatran. Pues sí, eso es No, hombre, es que de verdad yo creo que la religión, yo respeto a cada quien por su religión, pero cuando la religión se convierte en un aliado de personajes como Trump por intereses mezquinos como el dinero, porque no cabe duda que los evangelistas, gracias a Trump, se beneficiaron un montón de, siguen teniendo amplios beneficios fiscales y en Estados Unidos, y yo creo que en eso violentaron la ley, las iglesias tienen cierto tipo de exenciones fiscales, pero siempre y cuando no se metan en política, siempre y cuando no se metan en política. ¿Y qué han hecho los evangelistas? Meterse, dale que te pego, todas las 24 horas a favor de Donald Trump. No, y también los católicos. Y los católicos. Bueno, aquí en México. Los cristianos. Los cristianos aquí en México, no. Hacían una lectura tan desbrujulada de lo que es el catolicismo y el cristianismo para ponerse al lado de Trump, porque decían, amigas, amigos, ¿qué creen? El señor Biden favorece el aborto, es el demonio. No. Entonces, esta visión reduccionista, simplista del mundo, el mundo es más complejo que eso. Entonces, pero muchos religiosos se amparan en eso, se benefician de eso, y Donald Trump se beneficia también de eso. Por eso yo digo que el populismo de Donald Trump es el más criminal, es el más pernicioso, es el que atenta realmente contra derechos humanos, atenta contra la desigualdad, atenta con los derechos de todos los seres humanos, atenta contra la naturaleza. Pues sí. Exacto. Bueno, ahora sí. Dice Bernie 9679. Dice, si les encanta defender los fetos, pero ya una vez nacidos, manténlos no más. Exacto. O sea, ¿cuántas familias que hemos visto que tienen titipuchal y están en contra del control natal? Y cuando alguien habla de control natal, porque la demografía se tiene que controlar, hablan de conspiraciones para controlar al mundo. Sí, el señor Bill Gates nos quiere controlar la población, nos quiere asesinar
este tipo del... No, existen cada vertiente que se mezclan y que han surgido, han vuelto a emerger con el trumpismo, que es de mucho cuidado. Porque yo tengo gente muy inteligente, que yo creo que es muy inteligente, que incluso han caído en esas y no se percatan que caen, tropiezan con la piedra del viejo populismo, ¿no? Con esta lectura tan primitiva, tan rupestre del que se han beneficiado las religiones desde que se inventó el tema de la Iglesia Católica, este, en fin. Dice, bueno, Antonieta Carlos, ¿quién fue quien invadió Yemen? ¿Qué presidente estaba de Estados Unidos? No, todo esto empezó de antes porque acuérdense que Estados Unidos y Arabia Saudita han tenido una alianza muy poderosa. Arabia Saudita es quien más le ha comprado armamento, pues, le sigue vendiendo petróleo, o sea, es un aliado estratégico Arabia Saudita, Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Entonces, cuando llega Donald Trump, esta alianza se acentúa con el actual monarca saudí, que es criminal, es un criminal, y le permitió que masacrara a la gente en Yemen. Han exterminado a los hutíes, o sea, es criminal, son crímenes de guerra que nadie quiere ver, y mucho menos durante la era Trump. Pero han cometido ahí una carnicería porque vinculan a Yemen con Irán, e Irán es el eterno enemigo de Arabia Saudita. Pero siempre es eso. Yo espero que con Joe Biden, ¿cuándo fue que, miren, cuando yo estuve en Berlín, ¿cuándo fue el año pasado? Me acuerdo que me tocó tomar un café con un alto funcionario del gobierno alemán. Y estábamos hablando mientras le cayó una llamada a su teléfono, porque la llamada de su ministra, de Angela Merkel, que estaban consultándole por el tema de la venta de armamento de Europa a Arabia Saudita. Y Angela Merkel se opone a la venta. El problema, por ejemplo, de la Unión Europea es que, no sé si ustedes sepan, la industria militar no es que Alemania le venda o no le venda, o España o Italia, que cada quien pueda vender por su lado, no, porque la industria militar europea está así, está imbricada, está conectada. Por ejemplo, el Eurofight, que es un avión de combate, se fabrica se fabrican los componentes en todas y cada uno de los países. Sí, y luego se ensamblan. Entonces, para que Europa decida venderle a alguien, tienen que ponerse todos de acuerdo. Y estaban presionando, sobre todo desde Francia, fíjense, lo irónico. Los franceses estaban presionando mucho a Alemania para que les permitiera exportar armamento a Arabia Saudita. Y Alemania dijo no, porque las cosas en Yemen están saliéndose de madre, ha habido crímenes. Y fue una batalla tremenda, ¿eh? De esto ustedes casi no se enteraron, ¿verdad? Yo escribí una columna sobre este tema. Entonces, a donde voy es que Francia puede ser el país de la igualdad, la libertad, pero vende armamento a Arabia Saudita. Y lo mismo Estados Unidos. Aquí hay una hipocresía tal, y mientras hacen sus negocios, sus chanchullos, sigue habiendo una guerra criminal en Yemen. ¿Por qué? Porque favorece los intereses de Arabia Saudita, que además tiene mucho dinero, que favorece los intereses de la economía armamentista militar de la Unión Europea. Es un tema, por eso, el mundo es más complejo de lo que ustedes imaginan, ¿eh? Dice Antonieta Carlos, me gustaría tu respuesta, porque si bien no fue Trump, pero la región sigue el horror, el tema que dijiste Trump y que fue Trump y no es así. No, yo dije que con Trump se había acelerado esto, se había tornado más descarado por las alianzas que tiene con Arabia Saudita. Dice aquí... Dice Joli Quiménez, el asunto del control natal no considera el grado de mortalidad de niños menores de 5 años en países pobres, por menos que se puedan curar. Bueno, vámonos a lo que te truje, Chencha, del tema,
para no distraernos mucho del tema que nos ocupa, el tema de las outsourcing que hoy anunció el presidente que se va a regular. eh, yo creo que es muy interesante esta iniciativa. Eh, Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y desarrollamos la idea y hablamos, analizamos qué importancia tiene esto en el contexto de las relaciones bilaterales de Estados Unidos con México una vez que asuma el mandato Joe Biden. Joe Biden. El día de hoy vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder y hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100,000, 150,000 trabajadores. Por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley. Me acompaña Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Ella va a exponer sobre esta iniciativa que vamos a enviar al Congreso. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Zoé Robledo, director del IMSS. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Bueno, ahí estaba presentando el presidente esta iniciativa que finalmente se firmó. ¿Qué tan importante es esta iniciativa en el frente laboral? Pues evidentemente es muy importante porque es una lucha, un intento por dejar atrás estos modelos de explotación laboral, literalmente, de explotación laboral, que permitieron que muchas empresas se beneficiaran de mano de obra barata y no daban beneficios, despedían a la gente cuando se les pegaba la gana. Y es muy triste, ¿no? ¿Quién no ha sido víctima del outsourcing? ¿Quién? ¿Quién no? Yo he sido víctima del outsourcing como periodista. Conozco muchos reporteros, muchos periodistas, pero así en todas las profesiones, desde los que limpian las oficinas,
gente, en fin, hay mucha gente que vive explotada gracias por cortesía del outsourcing. Yo creo que ayer hablábamos de cómo mientras este grupo de Sí por México se agrupaba, se reagrupara para echarle montón a Andrés Manuel López Obrador, el tema es que Andrés Manuel López Obrador día tras día, sigue con su agenda. ¿Qué es lo que le importa más a la gente? Ayer vimos cómo su gobierno salió a defender el tema del Infonavit en su nueva modalidad de que la gente finalmente va a poder acceder a créditos, que es una cosa magnífica porque bajo el antiguo esquema del Infonavit, primero no había acceso a los créditos y segundo que cuando accedías finalmente a los créditos, te los administraba y te los gestionaban intermediarios, constructores y luego te mandaban a vivir allá donde Jesús perdió el gorro. Entonces, en este caso, en el outsourcing, es un intento por de verdad ponerles ya un alto a estos patrones abusivos, que les escatimaban a los trabajadores sus derechos, que les pagaban poco, sin beneficios, sin seguro social, sin fondo para el Infonavit. Y yo creo que esto es una muy buena noticia para los trabajadores, para que ellos no estén tan al pairo, ¿no? Porque hay gente que se le despide y contratado por otro outsourcing, y así se les van, ¿no? Se les quedan, como dicen, se les quedan muchos pelos en la gatera, van envejeciendo, no tienen derechos, no acumulan en su fondo de retiro, ni del IMSS, porque además las empresas los registran con los salarios mínimos, que después no les sirven para Sí, nada. pero les rompen la continuidad porque dan de baja, bueno, los despiden en diciembre, por ejemplo, y de esa manera los vuelven a recontratar al año siguiente y de esa manera no les están pagando ni sus aguinaldos, ni les están pagando los beneficios de las empresas privadas. Esto, desgraciadamente, como alguien decía en el chat, no me acuerdo quién era, fue lo vive el sector público, no solamente es el sector privado. Y sí, normalmente el sector público contrata con outsourcing toda la parte de la limpieza y los servicios que la mayoría de las empresas públicas pues absorbieron a veces a sus plantillas a quienes hacían esa labor y que eran oficialmente empleados del Estado para después contratarlos solamente por outsourcing. El hecho fue ese abuso que se hizo del outsourcing, porque verdaderamente hubieran podido hacer unas buenas empresas outsourcing que se hubieran súper especializado en cosas tan importantes como, por ejemplo, que son los servicios de limpieza o incluso secretariales, con personal altamente calificado, bien pagado, bien remunerado, que se le hubiera dado todos sus derechos laborales y eso hubiera sido fenomenal. Pero pues como hemos visto, básicamente en el momento que se crearon los outsourcing, pues ¿qué se hizo? Pues bueno, pues vamos a ver de qué manera explotamos mejor a esta gente que no se puede defender, que vive al día, que tiene muchos problemas y que además no se va a sindicalizar, ¿no? Porque pues está en un outsourcing. Y pues esto se desfondó. Y llega a lo que tenemos ahora, ¿no? Que es verdaderamente lamentable. Entonces dice el presidente López Obrador firmó hoy la ley que se envía al Congreso para regular y ordenar la subcontratación, el outsourcing, y señaló que esta herramienta se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y de afectación a los trabajadores
y confía en que la Cámara de Diputados agilice el análisis y eventual aprobación de la reforma, cuyo objetivo es evitar los abusos con esta manera de subcontratación que dijo se echó a perder. Efectivamente, se echó a perder. No, no era una mala idea, era una buena idea, era un buen asunto, pero pues claro, lo echaron a perder. Y dice que, bueno, pues las cifras son gigantescas, son 378,000, dijo la secretaria de Trabajo, son 378,000 puestos de trabajo que, por ejemplo, se dieron de baja en diciembre de 2018. Dijo, es casi lo mismo que se perdió en un mes de la pandemia, pero ahí sabemos qué es lo que ha pasado. ¿Esto cómo se explica? Pues es un abuso de la ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y no se desgastaran en trámites laborales, pero todo se abusó. Entonces, cada año se despiden a 378,000 y luego un mes siguiente vuelven a contratarlos, pero ya les rompieron su continuidad y ya les rompieron sus derechos laborales. Sí. Dice Juan, por la nación personal soy mi propio empleado y empleador cuando se puede. Vendo uno de mis dibujos o pinturas o esculturas, pero también hago trabajos de construcción pequeños, nada grande para conocidos. Pues es que hay gente que por carácter, por formación, es independiente. Y yo digo que yo admiro mucho a los trabajadores independientes. Yo he sido toda mi vida casi trabajador independiente. Yo era mi propio patrón. Por eso fui corresponsal durante más de 30 años, trabajando para distintos medios de comunicación. El inconveniente del trabajador independiente es que cuando llegas a cierta edad, hijo mano, yo te entiendo, Juan, que tú puedas darte el lujo de vivirse independiente, pero el tema es que hay mucha gente que cuando ya llega a los 60, 70, pues no tiene nada, no tiene nada. Y entonces hay que ser independiente se paga con un elevadísimo precio, con un elevadísimo precio. Pero luego hay gente que, aunque no, que incluso no puede ser independiente, no puede darse ese lujo y que se convierte prácticamente en un trabajador cautivo de este esquema del outsourcing, que es de lo más, de verdad es despiadado, es inhumano, no te reconoce tus derechos en el fondo. Entonces yo creo que esto Y es... son muchísimas empresas las que hacen esto. Mira, nos dice Fabiola Lee. Jaime, aún laborando los dan de baja y el trabajador cree que está con todas las prestaciones y cuando necesita crédito de Infonavit o servicio médico o se va a pensionar se da cuenta. Efectivamente, muchos se despistan y no se dan cuenta y sobre todo lo que decía y apuntaba muy bien la secretaria de Trabajo y Previsión Social, que decía, bueno, muchas veces ni siquiera saben los empleados quién los contrata. Exacto. No tienen idea de cuál es la empresa que los ha contratado. Entonces pierden todos los derechos y no tienen a quién culpar, no tienen a quién denunciar, no tienen a quién demandar. Porque van cambiando de nombre las empresas. Año con año es una nueva y es una nueva. O sea, es que tú llegas a una empresa y ves a la señora que hace la limpieza con su uniforme de un color, con el logotipo de una empresa, por ejemplo. Sí. Y llegas al año siguiente y ya trae otro uniforme con el logotipo de otra empresa. Y así, año con año, ellos ni siquiera saben. Y eso sí les pone el logotipo, porque luego pues nomás les cambian el uniforme. Y son las mismas personas siempre, pero nunca tienen un registro laboral real. O sea, además de que les conculcan sus derechos, le roban sus años laborales. Miren, aquí mi carnal, mi medio hermano Paco Hernández, dice lo siguiente: los sueldos no los pone el outsourcing, los
solo los determina el empresario. Y sigue, si una pequeña empresa no tiene infraestructura para crear recursos humanos, esta herramienta era maravillosa. Era, Pancho. ¿Y sabes por qué? Porque se supone que el outsourcing era un buen recurso para aquellas empresas, como tú dices, que carecían de infraestructura. Pero dime tú qué empresa, sí, también una que haya hecho un manejo virtuoso, haya hecho un uso virtuoso de esta figura del outsourcing. Yo no conozco ni una, ¿eh? Ni una. Yo tampoco. Todas las empresas, incluido el Estado, son cochambrosas. Son cochambrosas. El Estado mexicano, durante la administración de Calderón y Enrique Peña Nieto. No, ahora mismo se sigue. Ahora mismo sigue el outsourcing. Entonces, mira, les voy a poner un ejemplo personal. Por eso este tema también es personal. Yo soy periodista. Miren, cuando a mí me contrata el Universal, llegamos a un acuerdo, pues yo soy tu corresponsal. Primero cubrí la guerra en Afganistán, luego les abrí una oficina en Europa, en Bruselas. Luego estábamos entre Bruselas y París, y luego yo me fui a la frontera con Estados Unidos. Todo esto pagado por mí, ¿eh? La apertura de oficinas, boletos de viaje, todo el traslado, la mudanza la pagaba yo. Yo era mi propio empleado. Pero, ¿qué es lo que decía el Universal? Mi corresponsal, cuando yo estaba en Afganistán, sin seguro de vida, sin nada, me pagaban un salario, emitieron, o sea, yo era empleado del Universal, pero el Universal empleaba una figura jurídica que hacía que yo era como una especie de empresa independiente que ellos contrataban, ¿no? Entonces, cuando me contratan, yo fui el primer periodista del Universal que fue a cubrir un conflicto armado. Nunca antes el Universal había enviado a alguien. Fui su primero. Bueno, después me abro la oficina en Bruselas, les abro la oficina en Los Ángeles y luego me mandan a Washington. Bueno, cuando viene y nos agarramos de la greña el Universal y yo, por X razón, porque yo no estaba de acuerdo con la política editorial, porque ellos estaban recortando personal, porque querían abatir costos y sobre todo cortar a gente que ya llevaba determinado grado de antigüedad, que es lo que hacen las outsourcing. Cuando me citan en el periódico, ¿con qué creen que me encuentro? Me encuentro con que solamente me reconocen a partir del año en que me traslado a Washington. Y los años anteriores, cuando yo había sido contratado para ir a cubrir la guerra en Afganistán, esos no constan. No eres nuestro empleado. Tú apareciste ahí de la nada como en Washington. Eso hace el outsourcing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te dejan prácticamente con una mano de adelante y otra de atrás, no te indemnizan, no, nada. Pierdes todos los derechos. Pierdes todos los derechos. Y el Universal... Claro, porque tampoco pagan seguridad social, ¿no? Sí, muchos periódicos, el Universal en particular, abusó de esta figura. Y decía, nosotros los defensores de la libertad de expresión en el Universal, que sea, sí, se llenan la boca diciendo que son defensores de la libertad, pero a sus trabajadores, a los reporteros los contratan, o a sus trabajadores administrativos lo que hacen, los despiden cuando ya generaron determinada antigüedad y los recontratan, pero ya sin generar antigüedad. Entonces dice uno, hijo, man. Por eso digo, yo no conozco una empresa en México realmente que haga un uso virtuoso, buena onda del outsourcing. Sí, y la propuesta de esta reforma, que va a ser integral para beneficiar a los trabajadores y a las empresas que sí cumplen. Esperemos conocer algunas que sí cumplen. Para regular 3 figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y las agencias de colocación. En principio se va a prohibir la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Que esto es mucho de lo que hace el outsourcing. Se permite y regulan los servicios especializados
o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. O sea, para ello se va a requerir que la Secretaría del Trabajo forme un padrón público para que se sepa quiénes son esas empresas y quiénes son los que alquilan sus servicios. Sí se podrá contratar, por ejemplo, en un hotel. Ella puso, ¿te acuerdas que puso el ejemplo de cómo un hotel hace contratos y no contratos y todo esto, ¿no? Y ninguno de ellos sabía a qué empresa... Ni nada. Entonces, por ejemplo, en un hotel el mantenimiento de los elevadores o el aire acondicionado. Eso que el hotel no tiene de suyo, o sea que no es su principal actividad, ¿no? Entonces, eso lo puede subcontratar. En el caso de las agencias de colocación, que esa es otra, son muy estafadoras, podrán intervenir en el proceso de contratación en lo que tiene que ver con el reclutamiento, selección y capacitación, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución. O sea, este es un alto beneficio, porque estas agencias de colocación lo que hacen es que se convierten en patrones. Así es. Y entonces, a la empresa que los contrata ahí, mira, se limpia las manos y no le importa si están o no cumpliendo con los deberes laborales. Y entonces dijo que esta propuesta, de ser aprobada por los legisladores, permitirá ir construyendo un mercado laboral más justo y equitativo. Entonces se me hace esto que es muy, muy importante, muy interesante. Incluso López Obrador dijo que ojalá y toda esta propuesta pasara y fuera analizada pronto, porque pues ya se viene diciembre. Sí, exacto. La mes de los despidos. ¿Pero quién crees que ya protestó y puso ahorita en el cielo? cielo? No, sí, ya lo vi, pues sí, que el están rompiéndose un acuerdo. El señor Gustavo de Hoyos, ¿no? Sí, el de la Coparmex dijo que este plan para regular el outsourcing va a romper acuerdos con la iniciativa privada. La Confederación Patronal, esta es una nota de Alejandro Alegría de La Jornada, que dice que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, consideró que la iniciativa de reforma para regular la subcontratación en el país que presentó esta mañana el presidente López Obrador, dice, traiciona el compromiso con el sector empresarial para construir un cambio legal. A través de un mensaje en Twitter, Gustavo de Hoyos Walter, líder de ese organismo del sector privado, dijo que la iniciativa que el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión para su análisis y posible aprobación no respeta el acuerdo logrado por la iniciativa privada para hacer modificaciones en materia de outsourcing. Y dijo, se acordó expresamente con el Consejo Coordinador Empresarial y no cumple, dijo de Hoyos Walter. De acuerdo con el organismo cúpula, que es encabezado por Carlos Salazar Lomelí, al pactar el paquete de las inversiones en infraestructura, se pactó con la actual administración no hacer cambios que pudieran mermar la confianza del sector empresarial con el fin de atraer más capital que pueda ayudar al país a salir de efectos económicos que causó la pandemia del COVID-19. O sea que este acuerdo con el organismo cúpula, que fue un pacto para no hacer cambios que pudieran mermar la confianza, se va a usar para todo. Exacto. O sea, cualquier cosa que quieras mejorar, pues te van a echar en cara que tú ya firmaste un acuerdo y que va a mermar la confianza del sector empresarial. Y dices, esto es increíble, o sea, no se les está mermando absolutamente nada. Simplemente se están metiendo a una norma laboral todas estas cosas que pasan con el outsourcing. Elizabeth Olmedo, si a los médicos le hacían así en el gobierno, a mi esposo, que es oftalmólogo, lo subcontrataron mucho tiempo, nada más como 6 años, ¿sí? Así siguen, ¿eh? Así siguen. Muchos están subcontratados. Hay muchos. Bueno, vámonos tendidos con el próximo tema, que es interesante. Es interesante, es atractivo, pero yo no sé hasta qué punto
se convierta en realidad o se haga realidad. Me refiero al titular que llamó mucho la atención hoy, este titular del diario Reforma, que dice que acusa a la Fiscalía General de la República a Enrique Peña Nieto de traidor y jefe criminal. ¿Se acuerdan aquella orden que emitieron para detener a Luis Videgaray, y que al final se las devolvieron porque un juez dijo que estaba mal elaborada? Pues se supone que Reforma tuvo acceso a, digamos, a esa orden defectuosa. Dice: como cabeza de un aparato de poder criminal, el presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos y de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República. Grupo Reforma tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, formulada por la Fiscalía ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia. En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el expresidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral, es decir, que cometió de los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Peña, dice en su consideración la Fiscalía, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito, no solo obtuvo beneficio personal, sino procuró, comillas, también el beneficio de la empresa Odebrecht, quien los había hecho ya objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño. Fin de comillas. Subraya la Fiscalía en su solicitud ante el juez, comillas, los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo. Conforme al documento, Luis Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el presidente Peña, a instancias del mandatario. Dice el documento: Videgaray distribuyó, comillas, de manera espontánea y por interpósitas personas, fin de comillas, 121.500.000 pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, al dirigente partidista Ricardo Kiki Canallín, y al legislador periodista David Penchina Gruch. El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados. Dichas entregas tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender a los intereses que representaban, sino solamente beneficio personal. Y la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht, y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación, comillas. Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros, ya que hubo que realizar gestiones tanto en el país como en el extranjero para cooptar a los recursos ilícitos de Brecht, describe el documento consultado por Reforma. Bueno, ¿qué importancia tiene esta nota? Pues, claro que tiene importancia, ¿no? Es de alcance, porque según esto la Fiscalía señala a Peña Nieto de traidor y criminal. Ahora, una cosa es que la Fiscalía lo señale y otra cosa es que sepa sustanciar estas acusaciones, y hay que tener en cuenta que esta acusación fue regresada. Entonces habría que esperar para ver si se mantiene en estos términos esta acusación. En cualquier caso ya en el seno de Morena ya hay diputados que consideran que se debería detener e iniciar un proceso contra Enrique Peña Nieto, porque consideran que esta sola mención del juez, de la Fiscalía, pues ya tiene que iniciarse el proceso. A ver, ¿dónde está la nota? Dice aquí: pide AMLO cárcel por evasión de outsourcing. Bueno, es lo que estábamos hablando hace un rato. Y exigen a morenistas
que la Fiscalía General cite por lo menos a Enrique Peña Nieto. Es decir, tras revelarse esto en la Reforma, diputados de Morena, los senadores los senadores morenistas Higinio Martínez y Cruz Pérez Cuellar exigieron a la Fiscalía General de la República llamar a cuentas al expresidente Enrique Peña Nieto. En su edición de este jueves, Reforma publica que como cabeza de un aparato de poder criminal, el entonces presidente Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso de Odebrecht, según sostiene la Fiscalía. Bueno, aquí ya vuelven a citar, dice el senador Higinio Martínez, siendo el responsable de la administración 2012-2018 en la que muchos funcionarios están siendo acusados y señalados de corrupción, el responsable de esa administración debe ya ser citado. ¿Qué les parece esto? ¿Debería ya producirse esta acusación? Dice Edgar Cuevas, Gertz parece un florero, todos los acusados están prófugos. Se pregunta Holguín Messi, ¿para qué sirve Gertz Manero? Responde Federico Mora, de florero. Esto es interesante lo que dice Federico Mora. Esto es algo que no debería de suceder. Las filtraciones deberían ser prohibidas y castigadas ejemplarmente. Pues sí. Deberían ser como los gringos. Sí, habría que preguntarle a Luna y a Cienfuegos. En esto tiene razón Federico Mora, y yo coincido con él. ¿Por qué? Porque los defensores de Peña Nieto podrían esgrimir, oye, se ha vulnerado el debido proceso de mi cliente. O sea, ¿cómo es posible que el diario... no es que estemos en Estados Unidos o no, es que aquí no se puede hacer. Y curioso que lo haga el diario Reforma, ¿no? Curioso que lo haga el diario Reforma, basándose en un texto que no se sabe si es el documento definitivo que va a ser enviado para la detención de Luis Videgaray. O sea, todo esto como que suena extraño, ¿no? Como que aquí está todo muy rocambolesco, ¿no? Y cuando las cosas se tornan tan rocambolescas, sobre todo tratándose de temas de justicia, yo soy de los que creo que las filtraciones, sobre todo cuando estas son intencionadas, tienen que castigarse, tiene que haber, es decir, a ver ustedes, ¿de dónde sacaron ese documento? Porque además puede ser que ese documento a lo mejor ya no es válido en términos jurídicos. ¿Quién les filtró ese documento? Por eso a mí me chirría, ¿no? Me resulta chocante esta filtración. ¿Puede tener su valor periodístico? Sí. Siempre. Yo soy enemigo de la censura porque yo soy periodista. La opinión pública tiene derecho a enterarse. Y Reforma puede decir, no, pero es información. Como decía Carlos Loret, pues nota, ¿no? Eso es nota. Ahí está la nota. Sí, pero espérate tantito. Es decir, pregúntenme cuántas exclusivas el New York Times, el Washington Post han frenado porque sabían. O sea, ustedes han leído la historia del Watergate, ¿no? ¿Saben cuántas veces Woodward y Bernstein tuvieron que frenar una nota? Porque el director les decía, espérense, está bien amarrada, ¿cuántas fuentes tienen? Nos pueden demandar, pueden rebatir, ¿me entienden? Hay que ser muy cuidadosos en el manejo de la información cuando esta atañe, sobre todo, a un expresidente como Enrique Peña Nieto. Porque es muy fácil hacer periodismo cuando te filtran un documento. Pero yo hubiera preferido que este documento filtrado a Reforma hubiera llegado con buscamos a Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto nos dijo esto es falso, esto es verdadero, y contrastaran con un especialista, ¿no? Y sustanciaran, sobre todo que dijeran este documento que se regresó, que fue regresado, ya no va a salir, se va a regresar así tal cual al juez. Por eso, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado. Uno como periodista sí tiene que preocuparse por la exclusividad, pero también tiene que ser responsable y tiene que ser ético.
tiene que ser ético, porque entonces todo puede... Yo, cuando veo esta nota, o como ya la vio Federico Mora, ¿qué es lo que uno piensa? Esta filtración, ¿por qué? Esta filtración, ¿por qué? ¿Por qué esta filtración en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué aparece Peña Nieto en primera plana donde se le acusa de traidor y todo este rollo? Cuando además la nota no está amarrada. Es señalar, no sé, a mí me crea muchas dudas esta nota. Dice Edgar Cuevas, ¿quién lo filtró el mismo Goetz? Yo lo dudo. Dice Holguímez, a ver qué. Dice Elizabeth Olmedo, a mí no me da tanta confianza esto de reforma, ojalá me equivoque, que sea presionar al gobierno, pues ojalá, pero a mí también no me huele bien, ¿saben? No me huele. Dice Federico Mora, deberían poner a Santiago Nieto en la fiscalía. Pues hay de distintos gustos ahí, ¿no? Porque hay que reconocer que, a ver, yo no soy fan de Gertz Manero ni de, no, pero hay que reconocer que la labor que tiene delante de sí, imagínense, es entrar a la cueva de Alibaba y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y se van de escondrijo, ¿y ahora quién agarramos? No, pues ya se fue para más dentro. ¿Dónde? No, pues aquí está el abogado de Peña Nieto diciendo que se vulneró su debido proceso por esa primera plena de reforma. Esa puta madre, ¿quién filtró eso? Es que, de verdad, los demonios andan sueltos. Porque así como hay abogados y fiscales que son personas que hacen su trabajo, hay abogados que son el demonio. Hacen su trabajo, pero lo hacen bien, pero son el demonio. Son artistas. Son artistas. ¿El demonio? Defendiendo a ladrones, a criminales, a ex jefes de Estado. Son unos artistas. Pero hay que comer, ¿no? De algo tienen que vivir algunos, digo yo. Dice María Cecilia Martínez, así funciona nuestro sistema judicial, facilita las tranzas. Dice Peña Nieto no sabe de cuál de las dos cigüeñas. Holguímez, se supone que Gertz Manero tiene experiencia. Lo primero que se debe hacer es analizar las condiciones, luego planificar y diseñar estrategias, por último, actuar. Pues sí. Pues se dice rápido, Holguímez, pero estar en los zapatos de Gertz Manero es una cosa muy distinta. Y luego también lo sacó Loret, el falso. Entonces no es creíble. No, lo que hizo Loret fue un presunto pedido de aprehensión, ¿no? ¿Qué? Presunto pedido de aprehensión de Videgaray. Y la Fiscalía General de la República no lo confirma. ¿Eso quién dice? Esto viene en la jornada, desde muy temprano lo pusieron. No, desde muy temprano. Antes de que empezáramos el programa lo pusieron. ¿Qué dice? Dice, el columnista Carlos Loret de Mola publicó hoy en su cuenta de Facebook un documento que asegura es la petición de la Fiscalía General de la República de una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. En el documento se menciona que el expresidente Enrique Peña Nieto dirigió durante su mandato un grupo de poder criminal en el que Videgaray y el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fueron utilizados para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, el Ministerio Público Federal no ha constatado la autenticidad del escrito. Consultada sobre la autenticidad del documento, la Fiscalía General de la República señaló que estaba verificando la información. En círculos judiciales y grupos de abogados se menciona que la publicación del archivo es una filtración desde las altas esferas de la Fiscalía. El documento consta de 100 páginas y por sellos y registros el nombre del Ministerio Público responsable está atestado. Supuestamente corresponde a la solicitud de orden de aprehensión
que envió la Fiscalía General de la República a un juez de control con sede en el Reclusorio Norte a fines de octubre. Esta petición fue devuelta al ministerio en todos los requisitos para liberar el mandamiento contra Videgaray. O sea, esto es parte de todo el expediente. Entonces, lo que se está ahora tratando de localizar es si esto es verdad y quién lo filtró. Si es un documento real o no. Hasta este momento es presunto pedido de aprehensión de Videgaray. Y yo me preguntaría, que es la pregunta obligada que nos tenemos que hacer todos los periodistas, ¿y esto a quién beneficia? Ajá. ¿Esto a quién beneficia? Hasta el momento la Fiscalía no lo ha reconocido. ¡Qué barbaridad! Pues esto beneficia, es decir, si yo soy la Fiscalía y estoy interesado que se conozca la verdad y quiero agarrar a Videgaray, ¿para qué filtro esto? Y sobre todo cuando se hace alusión a Enrique Peña Nieto. Y si se filtra desde las altas esferas, quiere decir que ahí hay un caballito de Troya dentro de la Fiscalía. Sí. ¿Qué puede hacer eso? Porque ¿qué sentido tendría que Gertz Manero lo filtrara? Yo no le veo sentido, a menos que, hubiera un pacto ahí, pero yo francamente me resisto a pensar. No sé, esto es realmente grave, ¿eh? Esto es grave, esta filtración que sale en primera plana de Reforma y la reproduce el Loretito, dice uno, esto huele mal. Esto huele mal. Por eso. Y sobre todo porque si este documento lo filtras hacia alguien que ya tiene esta historial oscuro de Loret de Mola, pues lo pones en entredicho desde el primer momento. Y sabes de antemano que tiene su función política, ¿no? Así es. Dice Julia RB, hola a todos, todas las filtraciones son para alertar a los corruptos, por eso los hacen Reforma y Loretito. Pues es que a mí me suena eso, porque si nos enteramos, primero que se compulse para ver la autenticidad de esto, y pues ya veremos después, ¿no? No podemos especular, no podemos ir más allá. Yo no me atrevo a ir más allá, porque es que faltan muchas cosas. Faltan muchos elementos, ¿no? Pero si alguien lo ha filtrado desde las alturas, a mí se me hace muy grave. Uh-huh. Bueno, queridos amigos. ¿Desde cualquier parte que lo hayan filtrado? Sí, desde cualquier parte que lo haya filtrado. ¿Y a esto le llaman periodismo de investigación? Es periodismo de cuarta. Ay. De quinto patio. En fin. Dice Jorge Mesa, en las filtraciones también puede estar implicada la Secretaría de Gobernación. Si alguien quiere un expediente judicial, paga y se lo dan. No es tan sencillo. No puede la Secretaría de Gobernación sacar un expediente de la Fiscalía así como... No. Sobre todo cuando se tratando de un expediente que ¿cómo le llaman aquí en México? En España se llama... Bueno, en Estados Unidos se le dicen expedientes sellados. O sea, nadie los puede ver. Nadie. Los expedientes cuando van contra criminales, supongamos, para que se den una idea de cómo se tendría que tratar esto. Si estuviéramos en Estados Unidos, jamás nos hubiéramos enterado por el New York Times y el Washington Post de este expediente. No, ¿por qué? Porque son expedientes sellados. Entonces, ¿qué es lo que pasa por ejemplo, cuando el caso de Salvador Cienfuegos? Son expedientes sellados. Una vez que se detiene al inculpado, en este caso a Salvador Cienfuegos, se entrega al juez el documento y se abre, se hace público. Y uno lo puede consultar, incluida la prensa. Pero una vez que ya está detenido el personaje, no antes. Entonces, si alguien está filtrando antes este documento de que se detenga a Luis Videgaray y antes de que se le lean sus derechos, esto es muy grave. Y por alusión, el presidente Enrique Peña Nieto.
¿Ven a dónde voy? Por eso esto es una filtración desde mi punto de vista interesada. Yo no tengo duda, pero ¿a quién le conviene? Evidentemente a Peña Nieto y a Luis Videgaray. Es lo único que puedo decir. Si nos dejamos, si lo vemos a trasluz del sistema judicial penal europeo o estadounidense, y sobre todo en casos de alto impacto, de altos funcionarios, porque después estos pueden esgrimir vulneración al debido proceso. Se quedan en la indefensión, pueden alegar eso. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana en punto de las 14 horas. Gracias por su atención. Sí, y nada más una última cosa, Sí. En términos de COVID, que estamos Es cierto. estamos dentro de la preocupación, muy probablemente la jefa de gobierno el día de hoy, en un rato más, anuncie medidas más restrictivas, y no sabemos hasta qué punto estamos ya a pasos de pasar otra vez al semáforo rojo. En todo México los decesos por COVID ya representan, ya son más bien 96.430. Estamos a punto de llegar a los 100.000 muertos aquí en México. Todo esto es importante conocerlo porque llegar a tiempo al hospital es el factor que genera menos letalidad, tanto en México como en otras naciones. Esto es algo que lo ha insistido en los últimos días Hugo López-Gatell, porque la gente se está esperando mucho antes de llegar al hospital. Entonces, estamos también viendo cómo aumenta el número de personas que están en las camas graves, en las camas con respirador, y se trata de evitar que la gente llegue a ese estado, a ese momento que es el más complicado. Entonces, ante los síntomas, se dice que se procure un oxímetro para saber si efectivamente no tiene ya baja la oxigenación pulmonar, y eso sería lo más adecuado, porque si la oxigenación baja de 95, entonces hay que acudir ya al hospital. Pero también están los números telefónicos a los que se pueden comunicar, y sobre todo, si uno se contagia, saber con qué personas estuvo antes de tener los síntomas, para que la gente también pueda cuidarse y procurarse antes de pasar a un estado más complicado de la enfermedad. Entonces, hay que acudir con prontito al hospital durante las primeras 24 horas después de presentar los síntomas, para recibir la valoración médica y descartar complicaciones graves. Es muy interesante lo que está diciendo Gildy, porque estábamos viendo ayer por la noche un reporte muy interesante desde Estados Unidos. Ya saben que llevamos ¿cuánto? Desde enero, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Aquí empezamos en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Llevamos 8 meses, ¿no? Bueno, estos 8 meses que llevamos de manejo de la crisis de la pandemia, es interesante lo que está pasando en Estados Unidos y también en México. Han descubierto que a pesar de que llega la gente al hospital, hay gente que mientras más rápido llega, tiene más oportunidades de salir con vida. El problema es cuando la gente ya llega muy grave y tiene que ser intubada. Es decir, se le pone el respirador famoso. Entonces, lo que están haciendo en Estados Unidos sobre todo es evitar que se llegue a la intubación. Porque si entras en intubación va a ser muy difícil meter reverso. Eso se está haciendo en todos los países, es decir, que la gente no llegue grave. Exacto. Porque es retrasar al máximo, porque si se te meten al intubador ya va a ser muy complicado que te saquen de ahí. Y además te quedan secuelas, ¿no? Sí, o sea, si te recuperas quedan muchas secuelas. Entonces, si alguien tiene síntomas, si alguien ya empieza a oxigenar por debajo de 95, 94, no lo piensen más, y sobre todo si son gente mayores de 60 años,
si tienen obesidad, si son diabéticos, no lo piensen, al hospital, porque hay gente que se ha esperado y por esperar, si ya cuando llegan es demasiado tarde, los tienen que entubar y ya es muy difícil. Entonces hay que ampliar este margen para que cuando ustedes, tocamos madera, cuando algunos de sus conocidos, que lleguen a tiempo, porque después es muy difícil. Sí, la OMS cifra en este momento ya 51,5 millones de casos de COVID en el mundo. Esos son los que se han acumulado hasta el momento, lo que representa un aumento de casi 300,000 casos en 24 horas. Así que se siguen incrementando los números de contagios y también se registran una alza en el número de personas que han muerto a causa de la enfermedad. Asia del Sur y Oriental reporta casi 10 millones de casos, de los cuales casi 9 millones corresponden únicamente a la India, de acuerdo con la OMS. Así que sí, seguimos en este ritmo frenético y en este momento hay que seguirse cuidando con mucha atención. Así es. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos. No, buenas tardes a todos aquí en México y en Estados Unidos. Buenas noches en Europa. Cuídense mucho y nos volvemos a ver aquí mañana en este espacio de No Apto para Cínicos. Hasta mañana a todos.